Entonces, vamos a intentar ser lo más breves posibles, hablo en plural porque es también la voz de mi compañera, y vamos a intentar sintetizarlo, porque fácilmente de estos temas o de algunos de los conceptos y de las perspectivas que les queremos presentar aquí podríamos tardar unas 2 horas como mínimo para charlarlas. Este proceso que les estamos compartiendo en este momento es parte de un proceso investigativo que desarrollamos durante el 2017 y que fue sistematizado durante el 2018, en el cual hicimos un proceso de observación participativa en un total de 44 instituciones educativas de Bogotá, y esta es como la tesis complementaria de dicho proceso investigativo. Cuando nos referimos a una aproximación, es una invitación para que esto sea a manera de hipótesis, una posibilidad de discusión, de reflexión, de análisis en torno a lo que entendemos como la desconstrucción de las prácticas corporales. En ese sentido, esta presentación lo que busca es promover la reflexión respecto a un punto muy específico, que es lo didáctico-pedagógico, es decir, a cómo hacemos o cómo mediamos nuestro quehacer educativo durante la clase de educación física, ¿cierto? En esa perspectiva es importante también partir por qué es lo que estamos entendiendo por educación física, a qué es lo que yo me refiero como educación física, sabiendo que hay múltiples expresiones que nos pueden referir a ello que es educación física. Tenemos educación corporal, educación motriz, tenemos diferentes connotaciones y diferentes significaciones que nos pueden referir a aquello que es educar a través del movimiento, por el movimiento, para el movimiento, en fin. Aquí lo que nos importa no es la denominación, sino cómo aquella expresión tiene algo expresado, una manera de interpretar cuando hacemos aquello que nosotros utilizamos el nombre educación física, ¿cierto? Y en esa misma perspectiva, pues necesitamos empezar a cuestionarnos qué es lo que podría ser como constitutivo, particular o algo que nosotros llamamos constitutivo de la educación física. ¿Qué podría ser eso constitutivo? Ahí empiezan múltiples tensiones desde toda una perspectiva histórica, desde una perspectiva contemporánea, desde los teóricos. Sin embargo, desde nuestra reflexión, desde las diferentes discusiones y demás, hemos dicho que lo constitutivo de la educación física es el hacer mover a otros de manera intencional. ¿Qué significa este hacer mover a otros? Cuando hay muchas cosas que nos hacen mover, por ejemplo, la distribución urbanística, la distribución de la ciudad, nos hace mover de unas formas cuando nos transportamos. Cuando nos movemos, por ejemplo, en el bus, nos hace mover de una forma, ¿cierto? Pero son formas, digamos, estatizadas, que ya tienen una forma o una funcionalidad específica. En este caso, y esto es lo más importante de la educación física, es la intención, ¿cierto? Porque aquí nosotros devenimos constantemente las intenciones, las configuramos, las problematizamos, reflexionamos en torno a ellas y así mismo intentamos llevarlas cuando hacemos mover a los sujetos que viven esto que podemos llamar educación física. En esa perspectiva, cuando hacemos mover a aquellos que viven la educación física, nosotros les denominamos las prácticas corporales, ¿cierto? Ahí viene un elemento bastante importante de ardua discusión. Esto que le estamos presentando es una reflexión particular, es nuestra, y la idea es que las vayamos discutiendo cada vez más. Las prácticas corporales, de manera muy breve, son las manifestaciones existenciales que se encarnan en el sujeto. ¿Qué quiere decir eso? Primero, cuando decimos manifestación existencial, estamos reconociendo que somos seres que vivimos en un espacio-tiempo, y en tanto que vivimos en un espacio-tiempo existimos. Y cuando existimos tenemos unas formas de ser, de hacer y de movernos en un espacio-tiempo, ¿cierto? Todas estas posibilidades de movernos y de hacer un espacio-tiempo son manifestaciones existenciales, pero se encarnan en nosotros, es decir, cada uno tiene formas particulares, por ejemplo, de tomar el esfero, de ir al baño, de tomarse el cabello, de tomarnos una taza de té. Todos tenemos unas manifestaciones que se han encarnado en nuestro cuerpo y que nos generan unas particularidades. Aquí no es generar visiones totalizantes, sino por el contrario, ya lo presentaremos después, es entender cómo esas particularidades se encarnan en nosotros y nos generan maneras de hacer y de ser en el mundo. Desde esa perspectiva hemos reconocido 3 elementos que son principales y que aquí espero ser muy puntual, que son los que nosotros consideramos transversales a las prácticas corporales. En un momento tenemos lo que es la significación corpórea. ¿Qué es la significación corpórea? Es cómo yo valoro el cuerpo. No solamente mi cuerpo, sino el cuerpo de aquel que se mueve en la educación física, ¿cierto? Si yo tengo una perspectiva en que el cuerpo es una entidad biológica capacitada para el rendimiento, que se puede ser programada, pues mis prácticas corporales van a moverse en esa perspectiva. Si por el contrario yo considero que el cuerpo es una instancia sensible, pues mis prácticas corporales van a estar direccionadas hacia el desarrollo de lo sensible, ¿cierto? Entonces, dependiendo de mi comprensión y mi valoración del cuerpo, tanto instancia, vamos a tener unas prácticas corporales determinadas. En el segundo, las relaciones de poder. Esta es una perspectiva Foucaultiana que nos dice que el poder está en todos los diferentes ámbitos y dimensiones y es cómo las acciones interactúan con otras acciones, ¿cierto?
Así entonces estamos reconociendo si hay, durante las prácticas corporales, cómo yo reconozco al otro, cómo yo valoro al otro, cómo entonces se movilizan estos mecanismos de poder y nos permiten configurar nuevas comprensiones de las prácticas corporales. Y el tercer momento es lo representacional. ¿Cómo así lo representacional? Y les voy a explicar esto a partir de un ejemplo. ¿Qué es lo que hace que cuando una persona corre, por ejemplo, cuando vemos a una persona corriendo en Sudáfrica, que está corriendo de una aldea a otra por agua, o qué es lo que hace cuando vemos un jugador de fútbol corriendo en una cancha para alcanzar durante un partido de fútbol un balón largo, o qué es lo que hace que correr en un patio de clase durante la educación física sea diferente cuando estamos hablando de las mismas acciones, que es correr, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace que este correr sea interpretado de diferentes formas? La representación que le hemos generado a este mismo acto dependiendo de los contextos, dependiendo de los actores y dependiendo de los momentos y así mismo de las percepciones de aquel que interpreta estos movimientos, ¿cierto? Esos son los elementos que justamente nos interesa movilizar, que son la significación corpórea, las relaciones de poder y los aspectos representacionales, en tanto que pueden ser reconfigurados, recuestionados, reflexionados, ¿sí? En esa perspectiva, entonces, vamos a lo que nos inquieta, a las posibilidades didácticas y pedagógicas, ¿cierto? Tenemos, desde nuestra perspectiva, seré muy breve ya para adelantarnos, tres posibilidades. Aquí ninguna es mejor que otra, ninguna es que sea más necesaria, relacionada y tampoco son exclusivas, es decir, aquí se cruzan líneas de tensión, pero lo que nos importa es generar procesos de reflexión en torno a estos tres. ¿Cuáles son? El recrear, en tanto, y ojo con este término, el trasladar las diferentes manifestaciones del moverse, del hacer mover, ¿cierto? Cuando por ejemplo yo cojo el libro 101 juegos para aprender a nadar y yo tomo algunos elementos de ahí y los llevo a mi clase, yo estoy reproduciendo lo que me dice el libro. Cuando yo tomo mis experiencias vividas y las llevo a mis estudiantes, estoy reproduciendo y utilizando estas prácticas para mediarlas. Como les estoy diciendo, aquí no es ninguna mejor que la otra. El recrear, y aquí este es un término de importante relevancia, es la transposición. ¿A qué nos referimos con la transposición en el recrear? Por ejemplo, cuando nosotros, volviendo a la perspectiva cultural que les presentamos hace un momento, cuando hacemos una danza en torno al fuego con una tribu indígena y nosotros hacemos esta misma práctica de danzar respecto al fuego con los estudiantes en la clase de educación física, estamos recreando este momento, estamos trayendo todo este carga simbólica, representacional, mitológica y demás para recrear, crear otras formas de comprender estas manifestaciones de movernos. Y en tercera instancia, que es lo que nos interesa discutir aún más, es el desconstruir. Problematizarnos, y aquí hay que tener mucho cuidado con esa S, la tercera vocal, es la S porque está el deconstruir como el acto de retirar partes de algo que está consolidado, y está el desconstruir, que es una propuesta que nos manifiesta Derrida, un filósofo francés, que nos dice que desconstruir es la experiencia de lo imposible. ¿Cómo así la experiencia de lo imposible? Yo, en tanto unidad particular, jamás puedo ser otro, ¿sí? Cada vez que yo les hablo, cada vez que yo digo, cada uno de ustedes está entendiendo algo que yo les digo, pero lo está entendiendo de una forma particular, lo está entendiendo de una forma diferente. Jamás vamos a poder, pues, digamos, yo o alguien pueda entender de la misma forma como yo lo hago. Entonces es sencillamente imposible ser otro. Tenemos puntos referenciales en tanto una especie que comparte unos rasgos físicos, emocionales, intelectuales, pero jamás podremos llegar a ser otro. En esa perspectiva es que nos movilizamos y decimos que es autorreferencial. Nosotros tenemos unas posibilidades de comprendernos a partir de nosotros mismos, pero a la vez es correflexivo, porque es en esta interacción, reconociendo la otra edad, donde empezamos a tener líneas de reflexión, análisis, discusión y creación. Ahora, volviendo al anterior, de que les decía de lo representacional y simbólico, necesitamos tener en cuenta que hay unos contextos específicos. Estos contextos nos hacen reconocer que es otro factor que nos dice sencillamente debemos tener en cuenta y nunca llegar a lo que está en la parte inferior, que son las visiones totalizantes, ¿cierto? Esto también viene en la perspectiva de los indecidibles y demás, pero lo trataremos en otro momento de ser necesario para ir terminando. Tengamos muy en cuenta que en esta perspectiva de lo imposible, pues lo que nosotros buscamos o nuestra intención a través de esto es promover estrategias de desconstrucción que cuestionen todas estas diferentes instancias de totalización, digamos, que nos han venido configurando, de decir, es que estas son las formas de pensar, estas son las formas de moverse, estas son las formas de actuar, ¿cierto? Y justamente emprender estrategias de desconstrucción que cuestionen, que movilicen estas diferentes posibilidades y a través de los aspectos constitutivos de las prácticas corporales, lo que les presentaba hace un momento, de lo que es las relaciones de poder, la comprensión o significación corpórea y el aspecto representacional y simbólico.
Es esta la posibilidad de generar otros procesos de cuestionamiento, de reflexión a partir del acto mismo educativo de la educación física. 2 minutos. ¿Tienes 2 minutos más? ¿Tengo 2 minutos más? Sí. Bien, perfecto. Sí, Voy a volver entonces. Perdón. Redondear. Aclaremos un poco más qué es esto de desconstruir y qué significarían entonces las estrategias de desconstrucción, ¿cierto? Las estrategias de desconstrucción es la que nos dicen hay unas formas de pensar, de comprender, de significar el mundo a través del pensamiento, a través de nuestras prácticas, a través de todas nuestras relaciones. Eso es llamado los indecidibles. Los indecidibles se han dicotomizado generalmente, entonces nos dicen vamos a pensar en la perspectiva de lo cuantitativo y lo cualitativo como si fueran separados, o vamos a pensar en la perspectiva de los paradigmas naturales y espirituales como separados, vamos a pensar en perspectiva de cuerpo y alma como separados, de lo material y lo intangible. Son una serie de lo que se llama cadena de trópicos del pensamiento que nos han visto o nos han generado formas de interpretar la realidad, ¿cierto? Pero no significa que estas sean las únicas o siquiera las mejores, ¿cierto? En esa perspectiva de desconstruir es justamente generar una inmersión en estas cadenas de indecidibles del pensamiento para cuestionarlas, reflexionarlas y empezar a quebrantarlas. Quebrantarlas desde la perspectiva de generar otras formas de pensar, de interpretar. Ahora, cuando decimos que es quebrarlas y generar otras formas no es lo que se le ha llamado el nihilismo, ni tampoco es el escepticismo posmoderno, que algunos filósofos llaman, que es pensar entonces que todo el conocimiento es válido, todo es absolutamente bueno y no debemos cuestionar nada. Por el contrario, es, como también lo dicen algunos filósofos, encarnarse con la erudición, pero no una erudición de tipo lo sé todo y todo lo que me hable lo sé, sino qué conecto con qué para generar procesos de comprensión amplios y significativos, que es lo más interesante aquí del caso, ¿cierto? Porque ya empezamos no solamente a pensar desde una perspectiva particular, sino que empezamos a generar procesos de conexión, de reinterpretación, ¿cierto? En esa perspectiva es el desconstruir, el generar nuevas posibilidades evitando, como siempre hablamos, y es muy importante, las visiones totalizantes, porque aquí no se trata de que entonces tenemos unos paradigmas, como se intentó durante todo el siglo XIX y parte del XX a partir de los paradigmas disciplinares, sino de generar procesos de reflexión y, como lo diría Subiría, procesos de compromiso con el saber público, en tanto que mi quehacer y mi posición política como docente generan aquellos que viven o hacen parte de la educación física. Entonces, de nuevo, la invitación es generar estrategias de desconstrucción a través de nuestras manifestaciones o a través de nuestro quehacer educativo para reflexionar en torno a estos aspectos que son constitutivos de las prácticas corporales y que permitan nuevos procesos de significación y de habitar el mundo. Muchas gracias.